Shabbat Shalom, amados, con ustedes nuevamente desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, en un nuevo tiempo y con muchas cosas pasando en Medio Oriente, en nuestra casa en Israel, y de algo que vamos a conversar justamente hoy día. Sin antes recordarles nuevamente, hay hace un tiempo que no lo mostraba, ¿no es cierto? Bueno, ustedes ya conocen el primer libro de estudio, que es el resumen de la Escritura de principio a fin, conociendo la vida eterna, ¿no es cierto? Y luego, para cuando ya hayamos pasado de ese libro, ¿no es cierto?, hayamos estudiado, hayamos entendido el contexto general de las Escrituras, libro de estudio también con 17 hermosos temas y poderosos en profundidad con respecto a lo que vendrían siendo muchas cosas que están para profundizarlas más todavía, ¿no es cierto?, dentro de la misma Escritura, que corresponden a luz en medio de las tinieblas. Ese es el nombre de este segundo hermoso libro poderoso que viene con mucha revelación y claramente va a abrir el entendimiento más profundamente en muchos temas que siguen estando hasta hoy día en debate en muchas áreas del ámbito religioso. Recordemos que la religión es una nomenclatura espiritual de tinieblas que, recordemos, ¿dónde nace? En el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ahí nace justamente la religión, porque la religión es una nomenclatura bífida. Recuerden, es una mezcla entre luz y tinieblas. Y es por eso que hay cosas como que sí, pero como hay cosas que como que no se entienden bien, como que se confunden de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la religión es la que ha establecido justamente muchos paradigmas, muchos dogmas y muchas falsas doctrinas hasta hoy día. Cuando uno sale de la religión, de donde efectivamente sus comienzos están en Génesis, en Bereshit capítulo 10, estamos hablando justamente con Nimrod, en el caso de la Torre de Babel y toda su construcción ideológica de la época, de ahí nace la religión, pero necesitaba un elemento más en los tiempos modernos, por decirlo de alguna forma, para poder ser más seductora en otras áreas de la vida de las personas. Recordemos que la religión está configurada en el alma dentro del ámbito emocional y el ámbito mental. Y el ámbito emocional, claramente Babilonia sabe cómo hacerlo. Y en el ámbito intelectual, recordemos que está Grecia. Y es por eso que hablamos que la religión es una nomenclatura espiritual de dos principados de tinieblas, tanto de Grecia como de Babilonia. Es decir, una cultura greco-babilónica. Y es eso justamente donde tenemos que salir. El Padre nos viene llamando hace siglos, amados, siglos, salgan de Babilonia, salgan de Babilonia, salgan de la religión y vuelvan nuevamente ¿a dónde? A Israel. Busquen sus raíces. Amados, cuando uno sale del sistema religioso, vuelve a conectar con su identidad. Y es algo de lo que también hoy día vamos a hablar, porque una de las cosas que sí estamos viendo claramente en Medio Oriente es algo que está, pero a una raya de un límite de entrar oficialmente a una tercera guerra mundial. Ustedes bien lo saben, yo no tengo que especificar y profundizar lo que las noticias mismas han dicho, y estoy hablando de las noticias que están hablando lo correcto, no de las noticias que están manipulando la información a niveles políticos e ideológicos. Estoy hablando de lo que realmente está ocurriendo, algo que no tiene precedentes en realidad, no está registrado oficialmente en la Escritura que iba a haber una guerra mundial o una guerra donde iban a estar conectadas las cosas a niveles atómicos. En la Escritura no aparece así, donde Israel iba a ser protagonista digamos, de la historia. No es así, pero sí podemos hoy día preguntarnos por qué las guerras que Israel está viviendo hasta hoy día. ¿Por qué Israel ha estado siempre en guerra? Y hay que entender que hay un antes y un después de un evento que transformó claramente la historia de nuestra nación Israel y también la historia de nuestra nación en las naciones. Recordemos que el Padre, una de las maneras que tiene para reprender, castigar, por decirlo de alguna forma, a quienes han sido transgresores de su Torá, viene siendo con la deportación o, por decirlo de alguna manera, con el exilio o también con el destierro. Hagamos un rápido recordatorio. ¿Qué fue lo que pasó en los Shamaín en el principio del principio, cuando hubo una revuelta, ¿no es cierto? Hubo una revolución en los Shamaín en contra de la autoridad, en contra del shalom, en contra del amor, en contra de todo lo que sabemos que el Padre en sí mismo tiene. Ahí se levantó justamente un enemigo. La palabra enemigo, el enemigo o el adversario, en hebreo se dice Satán, lo que nosotros hoy día conocemos como Satanás. Satanás no es un nombre, es una condición, es una conducta, es el enemigo.
el enemigo, Satán. Y él justamente trajo una cantidad no menores de malajim, ángeles, ¿no es cierto?, de diferentes castas de autoridad y de gobierno dentro del reino de los cielos, del Shamaín, ¿no es cierto?, del Malhut HaShamaim. Y eso fue lo que él trajo a este lugar físico que es el planeta Tierra, ¿no es cierto?, para gobernarlo aquí, porque él quería tener su gobierno, y él claramente sedujo a estos ángeles, etcétera, y armó su gobierno con sus castas angelicales, algo que Rab Shaul nos comenta claramente, ¿no es cierto?, que son principados, potestades. Usted ya conoce, ¿no es cierto?, esos pasajes. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque claramente eso que ocurrió en el principio fue un descielamiento, o sea, fue descielado, no fue desterrado, porque aquí abajo en la tierra se producen los destierros. Israel, en la medida que fue conociendo la voluntad del Padre, que eso pasa justamente desde la salida de Mitzraim, desde Egipto, a la fecha, ha tenido justamente un camino a seguir en perfección, en Kedushá, santidad. Y eso cuál viene siendo la Torá. Y en la medida en que Israel, nuestra nación, fue rebelde, nuestros padres fueron rebeldes en la historia, hubo claramente destierros y claramente hubo invasiones de personas o digamos de naciones que estaban cerca, ¿no es cierto?, a lo que se conocen como las naciones enemigas de Israel. Y claramente vemos una profecía que se vendría justamente en el libro de Daniel, claramente cuando Daniel ya estaba deportado, ya habían sido tomados justamente por el imperio babilónico, estaba en Babilonia, y ahí tiene un sueño donde aparecen 4 imperios que iban a gobernar sobre Israel. Y la pregunta, ¿por qué iban a gobernar sobre Israel? Por causa de la rebeldía a la Torá, por causa de la rebeldía a la voluntad del Padre. Antes que pasara lo de Babilonia, ya había ocurrido con los asirios. Y claramente quienes fueron fuertemente afectados en esa área fue el reino del norte, que corresponden a las 10 tribus de Israel, que corresponden a la casa de Israel. Luego, la casa del sur, esa era la casa del norte, la casa del sur, que corresponde a la casa de Judá, fue claramente tomada prisionera y fueron cautivos durante 70 años en Irak hoy día, que era Babilonia en su época. En esos años, claramente vino la revelación a Daniel, donde aparecían los 4 imperios mundiales que iban a estar sobre Israel. Babilonia, que ya estaba ocurriendo en ese momento, luego Irán, palabras en tiempos modernos que corresponde a Persia, los medos y los persas, los medo-persas, luego estaba Grecia, ¿no es cierto? Y luego finalmente vendría Roma, que era un imperio que iba a estar justamente tomando en 2 áreas a nivel global, o sea, un área occidental y un área oriental. Y es por eso que aparecen las 2 piernas junto con los 10 dedos, que literalmente fueron 10 naciones grandes que se unieron a este gran imperio de Roma. Dicho eso, quiero llevarlos a que ¿por qué ocurrió eso? Nuevamente les recuerdo, por causa de la rebeldía que tenían en contra de la voluntad del Padre, es decir, no obedecer a su Torá. Y por causa de eso hubo todo lo que nosotros ya conocemos a nivel histórico. ¿Y por qué te digo hay un antes y un después de? Porque la llegada de Mashiach traería justamente un reordenamiento del corazón, la mente y el ruaj de todo Israel, el cual estaba disperso en todas las naciones y lo que estaba todavía en el territorio, que vendría siendo Judá, ¿no es cierto?, para unificar nuevamente las 2 casas. Algo que no ocurrió como se esperaba para ese momento, algo que el Padre tenía planificado que ocurriera durante aproximadamente 2000 años y fracción, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo lo que estoy hablando con respecto a lo que está pasando hoy día, justamente en Medio Oriente, con respecto a Irán, que vendrían siendo los antiguos persas? Ocurre lo siguiente: la llegada de Mashiach traería justamente la unidad de las 2 casas. Pero bien nosotros sabemos que dentro de la nación de Israel y en el planeta hay 2 razas, ¿no es cierto?, que una es la humana, que vendrían siendo los que tienen la simiente de Elohim, y la raza que corresponde a los hijos de la serpiente. Es decir, tenemos 2 razas en el planeta hasta hoy día, y dentro de Israel no escapa de eso. Israel también hay hijos de la serpiente y hay simiente de Elohim. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este momento? El Padre está llamando a hacer teshuvá a su nación. ¿Y por qué? Porque claramente no han reconocido hasta hoy
todos los que tienen que reconocer justamente que Yeshua es el Mashiach de Israel, es el Rey de Israel, y claramente con eso se van cerrando los tiempos y los ciclos y los órdenes preestablecidos desde el principio, conforme al plan eterno que el Padre tiene para este planeta. Ahora, no sé si me habrán entendido muy bien lo que quiero decir. Hay un antes de Mashiach y un después de Mashiach. Antes de Mashiach era una revolución que tenía Israel en contra del Padre, por eso aparecían los profetas, llamándolos al orden, trayéndolos nuevamente al camino, y por causa de su rebeldía fueron exiliados, desterrados del territorio de Israel. Y por consecuencia de eso están dispersos, y estábamos dispersos, y estoy disperso hoy día, justamente acá en esta nación de Chile, por causa de la rebeldía de mis antecesores, de mis antepasados, de mis padres, como se dice en la Escritura. Entonces, ¿qué pasa posterior a Mashiach? Resulta que aún todavía falta un remanente que está en las naciones y también dentro de Israel, del territorio de Israel, que aún no ha reconocido a Mashiach, pero lamentablemente ha sido no fácil para aquellos que han llegado o aquellos que han reconocido a Mashiach dentro de Israel, de que venga el remanente que aún falta todavía. ¿Por qué ha sido difícil? Porque los hijos de la serpiente con astucia tomaron las mentes de lo que vendría siendo la cúpula rabínica o la cúpula religiosa de hoy día. Y ellos se han encargado de decir que no es Yeshua el verdadero Mashiach, sino que están esperando a otro que tiene que reconstruir el templo, y en ninguna parte de la Escritura habla de que eso va a ser Mashiach, de ninguna forma. Lo que va a reconstruir es el corazón de una nación que tiene que volverse a su Hacedor, a su Creador y a su Rey. Y el punto está que eso aún todavía no ocurre. Y aquí vamos a ver en las Escrituras el por qué después de Mashiach han existido una cantidad no menor de situaciones extremas, dentro de las cuales también nosotros bien conocemos algo que produjo un antes y un después también en la historia mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de lo que ocurrió con toda la implementación nazi en contra de los judíos, literalmente hablando, ¿no es cierto? De este tema vamos a hablar hoy día, y aquí vamos a entender un poco también por qué hasta hoy todavía Israel está en guerras, y algo que estamos literalmente viendo a través de la televisión con tecnología de punta. Hoy día estamos viendo drones, estamos viendo misiles balísticos, estamos viendo cosas que realmente eran impensables para lo que podríamos pensar en temas de escritura, ¿no es cierto? Estamos hablando de tecnología de punta. Con esta tecnología de punta está hoy día habiendo una guerra, y también hay unas reorganizaciones dentro de Israel. Todo eso lo vamos a revisar hoy día, y es por eso que es importante entender las Escrituras, tanto así que por eso Mashiach lo dijo en Lucas 24, que les abrió el entendimiento a sus talmidim, a los discípulos, para que pudieran comprender las Escrituras. Y es justamente lo que hoy día vamos a revisar, y para eso rápidamente nos vamos a ir a Juan, capítulo 19, verso 1 en adelante, para que vayamos tomando conciencia qué fue lo que gatilla que Israel hasta hoy día tenga situaciones difíciles, delicadas, y claramente no con una nación, sino que con muchas naciones que están alrededor de él. Juan, capítulo 19, verso 1, dice así: Así que entonces tomó Pilato a Yeshua y le azotó. Estoy tomando justamente el instante en que Mashiach ya ha sido tomado justamente desde el Monte de los Olivos y está siendo justamente enjuiciado, y estamos viendo todo este pasaje porque aquí hay algo fundamental, que hubo una declaración por parte del pueblo en su época que trae las consecuencias que hoy día estamos viendo. Y es por eso que estamos entrando a Juan capítulo 19, verso 1. Así que entonces tomó Pilato a Yeshua y le azotó. Una de las cosas que hay que entender es que cada una de las cosas que vivió Mashiach son profecías que estaban de antemano dichas, y que él también claramente las vivió, porque esa profecía hablaban de él. Y con respecto al tema de los azotes, eso usted lo puede revisar en Isaías capítulo 53, verso 4. Voy ahí rápidamente. Isaías 53, verso 4 dice claramente: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Literalmente lo que acabamos de leer en Juan.
¿Qué fue lo que hizo? Pilato lo mandó a azotar. Le tuvimos por azotado, por herido de Yahweh Elohim y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestro shalom fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí lo que está mostrando claramente esta declaración y esta orden que dio justamente Pilato, el cumplimiento claramente de todo lo que nosotros conocemos como Isaías 53. Aquí claramente está mostrando cómo hay un cumplimiento literal de lo que estaba profetizado por Isaías en el capítulo 53 y que Mashiach claramente lo iba a vivir. Ahora entendemos qué significa el tema de los azotes, ¿no es cierto? Ahí hay una amplificación. Luego seguimos en el verso 2 de Juan 19. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, saludos, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. ¿Usted recuerda eso? Que a Mashiach así fue como lo trataron, le daban bofetadas. Y ahora si usted va a Mateo capítulo 27 del verso 29 en adelante, aquí hay una amplificación más todavía dentro de esto mismo, y dice así, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, algo que ya vimos claramente, lo mismo que dice acá en Juan, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla le daban delante de él, le escarnecían diciendo, saludos, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Aquí yo quiero que usted pueda darse cuenta que lo que recogió Juan y lo que recogió Mateo claramente es similar, pero usted se puede dar cuenta que hay una unidad para ver cómo ocurrió realmente todas estas cosas, porque hay una parte que Juan supo y hay otra parte que la supo Mateo. Y aquí usted puede darse cuenta que con la caña le daban en la cabeza. Y ahora mire lo que pasa acá, y también le daban claramente bofetadas, dice claramente acá en Juan. Ahora, Miqueas capítulo 5, verso 1, dice así, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Algo que también ya estaba profetizado que él iba a vivir. Luego, sigo avanzando en Juan 19, verso 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, miren, se los traigo afuera para que entiendan que ningún delito hallo en él. Ahora, si nos vamos a Mateo 27, de donde estábamos hace un rato atrás, y nos vamos al verso 24, dice así, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Luego vamos a ver cómo es que entendían el tema de la justicia los romanos en su momento. Allá ustedes, y respondiendo todo el pueblo, dijo, y esto es lo importante, y es aquí donde se gatilla todo lo que hemos visto a través de estos últimos 2000 años con respecto a nuestra nación de Israel y lo que está ocurriendo hoy día. Vuelvo acá a Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando el pueblo de Israel o las personas que estaban en ese momento dicen su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, está claramente la palabra hijos aquí en el mundo espiritual habla de generaciones. Es decir, esta deuda que Israel tuvo, y aquí claramente usted bien sabe que no son los hijos de Elohim los que declararon esto, sino que son los hijos de la serpiente, claramente esa palabra el Padre la tomó. Absolutamente. Y ahora aquí quiero volver un poquito con respecto al tema del justo. Dice claramente acá, Pilato, dice, soy inocente de la sangre de este justo. ¿Cómo se medía la justicia en esa época? Recordemos que la justicia siempre estuvo establecida dentro del vocabulario legislativo del planeta entero. Y eso incluye claramente hasta Noé. Porque claramente usted bien recuerda que Noé fue justo en sus generaciones y por eso el Padre lo rescató. ¿Y quién es el justo? El que camina con Elohim,
el que camina con el Padre. Ahora, el sistema de justicia que se estableció desde Noé hasta hoy día, es el mismo plan de justicia que el Padre estableció a través de las 7 leyes de Noé. Ahora, una de las cosas que quiero mostrar solamente, en Génesis capítulo 6, verso 9, dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones como Yahweh, con Yahweh caminó Noé. ¿Se puede dar cuenta? Aquí estamos hablando de una persona que camina en la voluntad del Padre, y Noé así lo hizo en su momento, y por causa de eso él fue rescatado claramente y fue puesto en el arca que él mismo tuvo que diseñar y hacer conjunto con sus hijos, y luego lo que usted ya conoce. Pero aquí lo que quiero llevar es que la palabra justicia claramente va de la mano con respecto a la justicia que había sido establecida anteriormente. Luego claramente cada nación entraría a sus sistemas propios legislativos, etc. Pero para Pilato, Yeshua claramente era un justo. Él no había hecho absolutamente nada que transgrediera ni tanto la ley romana como también las leyes que claramente estaban en Israel. Por eso en algún momento dicen: yo no logro entender qué es lo que están buscando. Y claramente usted bien sabe que los hijos de la serpiente, que en ese momento estaban gobernando en las mentes claramente de los rabinos de la época, fueron los que trajeron toda un enredo, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Toda una manipulación política, literalmente hablando, para que pudieran matar a Mashiach. Ahora el punto es lo siguiente: ¿esto era parte del diseño de las tinieblas? Sí. Pero algunos dirán: pues eso no estaba profetizado que él tenía que ser el Cordero. Sí, correcto también. El punto es lo siguiente, que ellos en su maldad lo estaban haciendo, indistintamente que haya sido profetizado que Mashiach tenía que ser el Cordero, en el Corbán, la ofrenda, ¿no es cierto?, para la expiación de la nación. Eso es otro tema. Pero aquí estamos viendo la mente de estas personas, la mente de los rabinos de la época, algo que, amados, aún todavía sigue estando vigente hoy en Israel. Ahora, vamos a irnos al Salmo 94, verso 21, y ustedes podrán darse cuenta que aquí también ya había una palabra profética en relación a lo que estaban haciendo con Yeshua. Salmo 94, verso 21 dice así: se juntan contra la vida del justo, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Profecía que estaba en Salmo 94, verso 21, y usted se puede dar cuenta que fueron las palabras que dijo Pilato: yo me lavo las manos, yo no me hago cargo, ¿no es cierto? Soy inocente de la sangre de este justo. Y Salmo 94, verso 21 dice: se juntaron contra la vida del justo, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Profecía que estaba establecida para que claramente se cumpliese en algún instante. ¿Y quién será ese justo? Mashiach. Luego, vamos a ver claramente que en el año 70, haciendo un poco de memoria, ¿no es cierto? Usted sabe que Jerusalén y también el templo fue destruido por Tito, ¿no es cierto? Ahí fue ya lo último que pasó en Israel, y de ahí viene lo que vendría siendo la deportación romana o la diáspora romana. Y eso implica que toda la nación de Israel fue dispersa literalmente en todas las naciones del planeta, y eso fue avanzando a través de los siglos, cosa que hoy día hay israelitas aquí en Chile, en Argentina, hay judíos también, y en todo el planeta estamos dispersos en todas las naciones. Pero algo que ocurrió claramente también en esa época, posterior al año 70, en el año 135, fue con Adriano. Porque Adriano no solamente hace un aplacamiento a una revuelta judía, a lo que podríamos decir que era como una organización medio militar de alguna manera, ¿no es cierto?, en su época, y era una fuerza de resistencia israelí que se había puesto justamente en contra de Roma, algo que lamentablemente no prosperó de ninguna forma y literalmente murieron absolutamente todos los judíos de la época. Pero en este caso, de lo que hizo Adriano fue dos cosas. Uno, le cambió el nombre a Israel, algo que ya hemos visto. Le cambia el nombre al territorio de Israel por Filistea, y eso traducido al latín y después pasado al británico, con la migración británica después del Imperio Otomano, se transforma en lo que nosotros conocemos como Palestina. Primero se dice en inglés Palestine, porque viene de Pelisteum, ¿ya? Filistea, después, a ver, se lo vuelvo a, no quiero enredarme.
Los filisteos se escribe con PH, Pilisteum, ¿ya? Así fue traducido al latín por Adriano. Luego de eso, de Pilisteum, pasa a la administración británica, Palestine, a lo que nosotros conocemos hoy día como Palestina. El territorio de Israel le cambiaron el nombre por Filistea en el fondo. Ahora, ¿qué ocurre? No solamente eso fue lo que a Roma ya lo dejó en paz, dijo ya, ahora le cambiamos el nombre a este territorio, ya no sé, vamos a borrar del mapa el nombre de Israel. En el fondo eso están diciendo. Y luego de eso, algo pasó con Jerusalén. Entonces, si usted sabía, también le cambiaron el nombre a Jerusalén. ¿Y sabe cómo le pusieron? Le pusieron Aelia Capitolina. Sí, y eso fue Adriano. Y aquí vamos a entender un poco el por qué. Porque hay que entender que también había una concepción de guerra de dioses en su momento, también para Roma lo había. Y resulta que Aelia va de la mano de Aelius, que es en el latín del nombre de Adriano, y Capitolina, porque claramente al frente del Vaticano hay una colina que era la colina del dios Júpiter. ¿Y usted sabe cómo se llamaba esa colina? Capitolino. De ahí viene también, no sé si les suena el Capitolio en Estados Unidos. Bueno, el punto está que el tema Capitolio va en el ámbito político, ya en el ámbito legislativo. Pero resulta que la colina que está en el frente de lo que hoy día vienen siendo las 7 colinas del Vaticano, hay una colina que era la colina de Júpiter. Y ahí estaba el templo de Júpiter que se llamaba Capitolino. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Adriano? Adriano vino y dijo, bueno, vamos a cambiarle el nombre a Jerusalén, ya estaba destruida, ¿no es cierto? Porque nuestro dios Júpiter fue el que le ganó al dios de Israel. Entonces vamos a renombrar esta ciudad, ya no se va a llamar más Jerusalén, sino que se va a llamar Aelia Capitolina. Así fue el nombre que le puso Roma también a la ciudad de Jerusalén. Entonces, aquí usted se puede dar cuenta de que esto no era ninguna novedad tampoco, porque también ya estaba profetizado de alguna forma y algo que aquí usted se va a dar cuenta que hay un pasaje que sigue estando vigente aún todavía. Salmo 83. Salmo 83, verso 1 dice así: Oh Yahweh, no guardes silencio, no calles, oh Elohim, ni te estés quieto. Porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Verso 3. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Y mire el verso 4 del Salmo 83. Han dicho, vengan y destruyámoslos para que no sean nación. Qué curioso, usted sabe que hoy día los países árabes y el Islam están declarando esto. No queremos que ellos sean nación, queremos sacarlos de acá. No queremos que Israel esté en su territorio. No queremos eso, nosotros tenemos que tomarlo. Los palestinos tenemos que hacernos dueños de ese territorio. Que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Eso es lo que está diciendo el Salmo 83 proféticamente de lo que está ocurriendo y algo que literalmente sí también estaba ocurriendo en la época. Salmo 83, verso 4, han dicho, vengan y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Ahora, usted se puede dar cuenta que estas dos cosas sí están ocurriendo y ocurrieron. ¿Le cambiaron el nombre al territorio de Israel por Palestina? Sí. ¿Le cambiaron el nombre a Jerusalén por Aelia Capitolina? Sí. ¿Y qué es lo que están declarando? ¿Qué es lo que está profesando justamente el Islam en contra de Israel? Que no sean nación, que no existan como nación. Amado, se puede dar cuenta que esto es más vigente. Los salmos están profetizando cosas que han ocurrido y cosas que están ocurriendo hasta hoy día. Entonces, se puede dar cuenta que esto no es una casualidad. Sí, los hijos de la serpiente, todo lo que quieran, pero el punto es lo siguiente. ¿Cuál fue la declaración que hizo justamente el pueblo delante de Pilato? Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Y aquí yo quiero que usted pueda ver lo siguiente. ¿No es cierto que aquí hay algo que nosotros vimos? Yo creo que hay muchos documentos, hay historias, hay películas hoy día de lo que pasó cuando Hitler justamente hace el gran holocausto y toda la persecución nazi contra los judíos. Usted sabe eso, ¿no es cierto? Pero pasa lo siguiente, esta declaración que justamente hicieron en su momento, claro que trae consecuencias.
trae consecuencias. El Imperio Otomano, hoy día están los árabes, pero en su momento, para la época de la Segunda Guerra Mundial, estuvo Hitler. Yo quiero llevarlos a ese momento, de cómo usted conoce, ya ha visto justamente documentación, testimonios, películas, ¿no es cierto?, con respecto a lo que pasó en la época en que Hitler tomó y empezó a buscar, a cazar literalmente a los judíos. Miren en Deuteronomio capítulo 28, verso 48. Aquí van a ver cosas que usted va a decir, pero ¿cómo? Sí, estaban profetizadas. Estaban profetizadas a literal. Y aquí yo quiero que también usted recuerde cuáles son los símbolos. ¿Cuál era el símbolo que usaba Roma en su estandarte? ¿Se acuerda que había como un águila? Ya. Bueno, pregunto, ¿cuál era el símbolo que usaba justamente las SS, los nazis y todo un tema? ¿No también era un águila? Bueno, solamente eso para que usted lo pueda revisar, inclusive búsquelo aquí en internet y va a darse cuenta cuáles eran los íconos, ¿no es cierto?, los símbolos que ellos usaban. Y aquí vamos a irnos a lo siguiente. Deuteronomio capítulo 28, verso 48. Aquí está hablando el Padre de lo que va a ocurrir como maldición si transgredes la Torá, ¿ya? Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Yahweh contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Pregunto, ¿eso pasó con todo lo que pasó con Hitler? Parece que sí, ¿no es cierto? Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila. ¿Ya? Que vuele como águila. Nación cuya lengua no entiendas. ¿Entenderían el alemán? Luego, gente fiera de rostro. Usted sabe cómo eran ellos. Que no tendrá respeto del anciano, ni perdonará al niño. ¿Ocurrió eso? Sí. Ahora, verso 64 de Deuteronomio 28. Leímos del 48 al 50. Ahora vamos a leer en Deuteronomio 28, del 64 en adelante. Y vuelvo a decir, estamos viendo cómo hay aquí escenas que sí se vivieron claramente, en este caso con Hitler. Y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, y aquí estábamos hablando, empecemos en Europa, ¿no es cierto?, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aún entre estas naciones descansarás. La pregunta, cuando vino la persecución, ¿había descanso? Había descanso. Tenían que ir, veían que los alemanes venían, ¿no es cierto? ¿Qué debía que hacer? Cerrar todo, tomar la ropa, los niños y arrancar, ¿no es cierto? Entonces dice claramente acá, y aún en estas naciones no descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí dará Yahweh corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza del alma. Pregunto, ¿eso ocurrió durante la persecución nazi? Sí. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. ¿Pasó eso durante la persecución nazi? Sí. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Pregunto, ¿qué pasaba cuando los tomaban a los judíos y los metían en los trenes? Y los llevaban en los carros de los trenes, con un destino que lo más probable ellos ya tenían claro para dónde era, ¿no es cierto? Bueno, todas esas cosas pasaron. La pregunta, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué hubo una persecución? Por la declaración que hicieron por la sangre de Mashiach. Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Pregunto, ¿en qué momento de la historia usted puede ver que el Padre hizo uso de recibo de las palabras de maldición que ellos mismos infirieron en contra de ellos mismos? ¿En qué momento de la historia? No lo vemos. El Imperio Otomano toma territorio de Israel cuando ya Israel quedaba un 5% en el territorio, que eso ocurrió siempre. Nunca hubo un desalojo del 100% del territorio israelí de los pueblos de Israel. No. Quedaron remanentes, pequeñas comunidades en el norte, en el centro, cerca de Jerusalén. Quedaron. No fue una deportación 100%, quedaron. Siempre hubo israelitas en la tierra de Israel. Que luego los árabes empezaron a tomar los territorios, claramente. Luego el Imperio Otomano, estamos hablando de los turcos, en su momento también lo hizo. Fueron durante 600 años. Ahora, yo los quiero llevar
¿Qué fue lo que pasó el 7 de octubre del año, ¿no es cierto?, 2023? Usted bien sabe lo que pasó con Hamás, ¿no es cierto? Y la pregunta es la siguiente: ¿quién era la mente para que Hamás hiciera lo que tenía que hacer? Los persas, Irán. Lo que está pasando ahora no es de ahora. No que ahora a Netanyahu se le ocurrió atacar a Irán, no. Esto es algo que viene desde hace mucho tiempo. Son años donde justamente los países árabes han estado atacando y atacando y atacando el territorio de Israel. Ahora, ¿de dónde cree usted que aparecieron estas fuerzas de inteligencia, digamos, a niveles militares, a lo que nosotros conocemos como el Domo de Hierro, donde aparecen estos misiles que buscan para poder destruir a los misiles que vienen en el aire, que le están llegando a Israel? Esto es de ahora, amados, esto tiene ya mucho tiempo, muchos años. ¿Por qué? Porque esto no es de ahora, es algo que ha seguido durante muchos tiempos, muchos años. Y es por causa, vuelvo a repetir, de lo que ya nosotros hemos visto que ocurrió justamente bajo la condenación de Mashiach por Pilato y por la declaración que el pueblo hizo. Entonces, aquí tenemos que entender una cosa. Aquí se han levantado muchos grupos terroristas que son islámicos, ¿no es cierto? Bueno, Hamás es el más popular en este último tiempo, pero no tenemos que dejar de lado claramente a Hezbollah, que también lo que tenemos al norte de Israel, al sur del Líbano, que hoy día está literalmente casi desaparecido, porque la misma nación del Líbano se tomó en serio este tema, porque era un movimiento terrorista dentro de su propia nación, lo cual estaba trayendo consecuencias no menores, claramente por los ataques de Israel, y ellos también hicieron su trabajo para poder, aprovechando esta oportunidad que Israel le estaba dando al Líbano, de poder deshacer el grupo terrorista Hezbollah. ¿Pero qué hablamos de ISIS y Al-Qaeda? ¿Acaso no son de los mismos? Exactamente de los mismos, son grupos terroristas que son islámicos. Ahora, una de las cosas que tenemos que ver, Proverbios capítulo 6, verso 2. Aquí quiero que vaya analizando. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Por lo que dijeron ellos, ¿está pasando lo que está pasando ahora? La misma escritura está mostrándonos el por qué, cómo y cuándo las cosas ocurren y no son por casualidad. Y aquí lo que vamos a revisar justamente es eso. Proverbios capítulo 6, verso 2. Dice así: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Vuelvo a repetir. Estamos haciendo memoria de lo que el pueblo o la nación en su momento, el pueblo dijo cuando estaba Pilato diciendo: yo me lavo las manos de la sangre de este justo. ¿Y qué fue lo que respondió el pueblo? Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Y resulta que la misma escritura, Proverbios, dice en el capítulo 6, en el verso 2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Estaba escrito que si alguien decía alguna palabra, eso se iba a cumplir el día de mañana, sea para bien o sea para mal, sea una promesa o no. ¿Se entiende, no es cierto? Aquí está escrito, eso estaba ocurriendo. Más aún, Proverbios también, capítulo 18, verso 21. Y aquí es más fino y más delicado. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué fue lo que ellos declararon? Muerte sobre ellos mismos. Estamos hablando de Proverbios 18, 21. Entonces, lo que viene con Hitler y lo que está pasando hasta hoy día es una consecuencia de la declaración que ellos hicieron delante de Pilato con respecto a la sangre del Salvador. Luego, hay más, sí, hay más. Proverbios 26, verso 2. Proverbios 26, verso 2 dice así: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, hay maldiciones que nosotros podemos decir, claramente es una maldición lo que les pasó en la época de Hitler. Y es una maldición lo que les pasó para el 7 de octubre. Y todo lo podemos decir de esa forma. Pero la maldición no viene sin causa. ¿Qué fue lo que pasó? Hicieron una declaración hace 2000 años atrás, que eso ha traído y ha arrastrado justamente una maldición generación tras generación. Porque ellos mismos lo dijeron.
su sangre sea sobre nosotros. Y en ese momento es quien estaba Roma. ¿Y qué fue lo que pasó con Roma? Destruyó Jerusalén, destruyó todo, destruyó el templo. Y luego hubo una cacería, que ya lo hemos conversado, por parte de Hitler con respecto al pueblo de Israel. ¿Se da cuenta? Por lo que ellos dijeron. Y la pregunta, ¿en qué momento esto puede parar? En el momento que hagan Teshuvá, reconociendo a Yeshua como Mashiach. En ese instante, esa maldición se cancela. Hacen Teshuvá, se arrepienten por los pecados, por las iniquidades de sus padres, por lo que ellos declararon en su época. Claramente. Y todo se puede restaurar sin ningún problema. Porque está escrito, ¿no es cierto? La muerte y la vida. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón, serás salvo. ¿Sí o no? Entonces, bueno, se puede dar cuenta de la importancia de la declaración. Bueno, recordemos mucho más atrás, que toda la creación de este planeta y del universo fue hecha por una declaración que el Padre hizo. Por eso es tan importante las palabras, son tan poderosas. Por mucho que personas no le tomen el peso, como que le den lo mismo, algo que es lo que ocurrió en ese momento. Les dio lo mismo, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Les dio lo mismo, no tomaron el peso de las palabras. ¿Por qué? Por ignorancia y también por arrogancia. Recordemos que esto claramente opera dentro de los hijos de la serpiente, no de los hijos de Elohim. Porque los hijos de Elohim de la época, los que claramente fueron tocados por el Ruach HaKodesh, claramente hicieron Teshuvá y recibieron a Mashiach en el corazón. Nosotros podemos ver lo que ocurrió justamente en la fiesta de Shavuot, cuando Pedro, Kefas, se levanta, ¿no es cierto?, y ministra al pueblo en su momento y se convirtieron 3.000 personas. ¿Se acuerda? Bueno, entonces aquí tenemos que darnos cuenta que esto no es una casualidad. Todo lo que está pasando hasta hoy día no es una casualidad. Pero ¿qué fue lo que pasó al posterior de la Segunda Guerra Mundial? Al posterior del Holocausto nazi. ¿Se acuerda? ¿Qué fue lo que pasó a nivel internacional? Fue tan grave y tan impresionante lo que ocurrió con todo el holocausto, los archivos que ya había en esa época, por los videos y por todas esas cosas, las películas que existían en su momento, y claramente la ONU dijeron, ¿saben qué? Se conmovieron de alguna manera, ¿no es cierto? Y dijeron, veamos la manera de que el territorio de Palestina, porque sabían todos claramente que Israel siempre estuvo ahí presente, hagamos una partición y pongámoslos ahí de alguna manera, que vuelvan nuevamente a su tierra, etc. Usted conoce un poco lo que ocurrió en su época. Por eso ocurre el día 14 de mayo de 1948, y que dentro del calendario hebreo, ¿saben qué día cae? El 5 de Iyar, que viene siendo el día 5 del segundo mes del calendario hebreo. Esa es la fecha, por eso cuando usted ve en la época, entre comillas, de mayo, ¿ya? Porque aquí está el hecho, está establecido el 14 de mayo, pero para ellos ese calendario, que es el calendario que nosotros tenemos acá en el mundo, claramente no opera el calendario hebreo. Por lo tanto, por eso usted se puede dar cuenta que esta fecha también se mueve conforme al calendario lunar. No es el día 14 de mayo que ellos celebran la independencia o el establecimiento del Estado de Israel. No, es dentro del mes de mayo. Este año cayó a principios del mes de mayo. ¿Por qué? Porque corresponde al día 5 del segundo mes, que es el mes de Iyar. ¿Se puede dar cuenta? Ahora, una de las cosas que tenemos que entender, que esto que pasó para la ONU y que se estableció como fecha el establecimiento del Estado de Israel, que son las palabras modernas que nosotros estamos ocupando hoy día, ¿usted sabe que también estaba profetizado? Sí, Isaías lo profetizó. Vaya a Isaías capítulo 66, verso 7. Todo tiene que cumplirse porque por algo está registrado y está documentado. Isaías 66, verso 7 dice así: antes que estuviese de parto dio a luz. Antes que le viniesen dolores del parto dio a luz. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues cuanto Sión estuvo de parto dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz no haré nacer, dijo Yahweh. Yo que hago engendrar impediré el nacimiento, dice Elohim. Y la pregunta es la siguiente: si usted ve los diarios de la época, usted lo puede buscar en internet, dice nacimiento del Estado de Israel. Nacimiento del Estado de Israel.
para esta fecha, para el 14 de mayo de 1948. Entonces, ¿se cumple la profecía? Sí. ¿La nación de Israel estaba vigente? No, no existía. Estaban dispersos en todas las naciones, un porcentaje no menor también en Estados Unidos, claramente, por una masa no menor también en Europa. Y el punto está que la ONU se reúne y dice, ya, démosle a los israelitas, a los judíos, en este caso particular, así lo veían ellos, a los judíos, un territorio dentro de Palestina para que ellos vuelvan a su tierra y tengan un lugar que no anden dispersos todas las naciones porulando, por decirlo de alguna manera. Y así fue. Y se cumple la profecía que estaba ya predicha en Isaías 66, del verso 7 en adelante. ¿Casualidad? De ninguna manera. Todo tiene un orden, hay un cumplimiento. Pero el punto está que esas aflicciones que justamente Israel vivió, el Padre no deja de conmoverse y los vuelve a traer nuevamente a la tierra y se produce justamente el establecimiento del Estado de Israel, palabra profética que ya estaba dicha en Isaías en el capítulo 66, que vendría siendo técnicamente el último capítulo de su libro. Ahora, volviendo al tiempo actual, usted sabe cómo se llama lo que está viviendo hoy día, que ahora no es una operación, como llaman justamente dentro del vocabulario militar de Israel, sino que ya es una guerra con Irán. Resulta que le llaman operación, y esta operación, este nombre de la operación, se llama León Naciente. ¿Usted sabía eso? La operación, o en este caso la guerra que tiene Israel con Irán, se llama León Naciente. Pero el punto es lo siguiente, usted sabe que en los nombres que tiene cada una de las operaciones obedece a un pasaje de la Escritura. ¿Usted sabía eso? Bueno, resulta que esta operación, que hoy día ya es una guerra con Irán, viene claramente de un verso de la Torá que está en Números capítulo 23, verso 24. Y dice así, Números 23, 24. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Este es el pasaje de la Escritura, de la Torá, que tomó justamente Netanyahu y todo el departamento militar y le puso este nombre que nosotros tenemos hoy día, Operación León Naciente. ¿Y es a causa de qué? El respaldo de la Escritura, justamente de Números 23, verso 24. Ahora, esta guerra literalmente tiene 4 objetivos sumamente claros. Y este caso particular de lo que está haciendo Israel contra Irán está sumamente definido y hay un propósito y hay un objetivo sumamente claro con una mentalidad militar. Y recordemos una cosa, Israel, ¿cuánto tiempo viene conociendo y manejando guerras? ¿Hace cuánto tiempo? Le voy a refrescar un poco la memoria. 3.500 años de experiencia militar. ¿Sí? 3.500 años de experiencia militar. Ninguna nación del planeta tiene tal experiencia. Ni una nación del planeta tiene tal experiencia en el ámbito militar. Si no, pregúntele a Moshe qué fue lo que pasó cuando sale de Mitzrayim y tiene que hacer un frente, ¿no es cierto?, con Josué. ¿Le suenan los amalecitas y todo lo que tuvo que hacer para poder conquistar también la tierra de Israel o Canaán, la tierra prometida? Amados, 3.500 años de experiencia la nación de Israel en lo que viene siendo el tema militar. Y resulta que aquí los objetivos son sumamente claros. Primeramente, eliminar el plan nuclear de Irán, claramente. Segundo, eliminar la amenaza de los misiles balísticos contra Israel, porque los misiles balísticos son misiles que claramente pueden alcanzar cualquier parte del territorio de Israel. No como los misiles o los cohetes, podríamos llamarlo de alguna manera, que tenía Hamás, que los lanzaban y caían en un par de metros más allá, por decirlo de alguna manera. No, aquí estamos hablando de algo que está recorriendo cerca de 2.000 kilómetros, 1.700 kilómetros para poder llegar a Israel. Entonces, la idea es justamente eliminar la amenaza de los misiles balísticos. Luego, en lo tercero, eliminar la amenaza de una invasión terrestre. Sí, porque claramente ellos se dieron cuenta, si Hamás fue capaz de hacer lo que hizo, y tendiendo claro de que aquí la cabeza, ¿no es cierto?, de toda esta operación que ocurrió en contra de Israel el 7 de octubre, claramente la cabeza es de Irán, porque los brazos articulados que tiene justamente Irán vendría siendo Hezbollah, que claramente Irán los abastecía, y también el caso de Hamás, para que hablamos más al sur, en Yemen, que también la cabeza es Irán. Entonces el punto es lo siguiente. ¿Qué es lo que están temiendo? Que no sea cosa que tengan una
artimaña, por decirlo de alguna manera, alguna astucia para poder entrar al territorio israelí por tierra. Y eso no lo van a permitir. Y lo tercero, que hoy día ya claramente está lo cuarto, lo que ya claramente está bastante pendiente de un hilo, el cuarto objetivo que Israel tenía en relación a lo que estaba haciendo esta semana que está pasando, ¿no es cierto?, era crear las mejores condiciones de acuerdo diplomático de Estados Unidos con Irán para que ellos tengan una rendición, para que ellos se rindan. Pero vimos claramente que el ayatollah dijo claramente: nosotros no nos rendimos y no vamos a ir al son de la música de nadie. Perfecto, entonces resulta que ahora cambió este cuarto punto y ustedes bien saben lo que está pasando hoy día con Estados Unidos, con Donald Trump, con respecto a ese misil que debería de sumergirse dentro de la Tierra para poder destruir la base nuclear que la tienen bajo tierra, ¿no es cierto? Bueno, miren, todas estas cosas las estamos viviendo hoy día. Entendemos hoy día ya el por qué Israel está guerra tras guerra posterior a Mashiach, por qué las persecuciones, por qué este distanciamiento, esta discriminación, este espíritu antisemita, por decirlo de alguna manera, es por causa de lo que usted ya sabe. Ellos hicieron una declaración de maldición sobre la generación de la época y sobre las generaciones que vendrían por delante. Ahora, la pregunta: ¿qué podría ocurrir para que esto realmente entrara en una mediación de paz como corresponde? Le digo una cosa: el escenario político, geopolítico que hoy día estamos viendo es una plataforma no menor para que apareciera un personaje. Yo creo que usted ya entiende para dónde voy. El único que puede producir una mediación de paz de Israel contra todos sus enemigos, contra los islámicos, ¿qué cree usted que podría hacer? Donald Trump está más que claro que no. ¿Una mediación político-religiosa por parte del Vaticano? ¿Qué cree usted? El anti-Mashiach o el falso Mashiach es el único que va a poder tener la autoridad internacional para establecer una mediación de paz de Israel con el resto de las naciones, entre comillas, enemigas. Sí, y analícelo. Y digo una cosa: vamos a ver lo que Rav Shaul, apóstol Pablo, dijo en relación a la paz de Israel, a la paz de Jerusalén. Por favor, vámonos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Yo creo que muchos ya están viendo, están recordando ese pasaje, pero claro, está profetizado, amado, está profetizado. Primera de Tesalonicenses, Rav Shaul hablándole justamente a los israelitas que estaban en Tesalónica, capítulo 5, verso 1, dice así: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del ladrón vendrá, así como el ladrón en la noche, que cuando digan shalom y seguridad claramente sobre Israel, ¿no es cierto? ¿Y quién lo va a decir? El falso Mashiach, ¿no es cierto? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores de la mujer que está encinta, no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. La pregunta es la siguiente: ¿usted sabe hay un elemento dentro de las banderas del Islam, ¿no es cierto?, que curiosamente muy recurrente? Aparece la luna, ¿no es cierto? Aparece una luna creciente. Qué curioso. Dice claramente Rav Shaul que nosotros no somos hijos de las tinieblas. Y la pregunta es: ¿en qué momento usted puede ver la luna? Solamente de noche, ¿no es cierto? Bueno, ahí tiene. Qué casualidad, por decirlo de alguna manera. Los hijos de las tinieblas lo manifiestan, hasta lo colocan en sus banderas. ¿Ah? ¿Se fija? Entonces, amado, ¿hay cosas que tienen que pasar? Sí. Y voy a volver a enunciar para ir cerrando. Mateo 24, verso 6, lo vimos justamente el Shabbat anterior, y dice así: oirán de guerras y rumores de guerras. Los rumores de guerras pueden ser por fuera, pero aquí está hablando de guerras dentro de Israel. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores de parto.
Amados, te puedes dar cuenta que ya estamos, sí, en recta final. No sabemos cuántos años más vendrán por delante, pero sí hay una cosa que usted tiene que tener sumamente clara. Cuando venga la manifestación del anti-Mashiach o del falso Mashiach, ahí usted se puede dar cuenta que sí, ya ahí no hay que calcular mucho más tiempo. Recuerde que el gobierno del anti-Mashiach son 7 años a nivel global. 7 años. Los primeros 3 años y medio va a estar todo, como que no quiere la cosa, impecable, todo va, una restauración financiera, va a haber una cosa impresionante. Pero después de los 3 años y medio, ahí la cosa va a cambiar. Así que, amados, los dejamos con esta porción de la Escritura y de la realidad vigente de algo que está ocurriendo en estos momentos, en estos días, y esperamos que haya sido de entendimiento, de abertura de su conocimiento frente a la realidad que hoy lamentablemente nuestra nación vive y sufre por causa de la declaración que hicieron en contra de la sangre del Rey de Reyes. Un abrazo desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Shalom.